Recordemos la cifra de Abelardo de la Espriella, cuando prácticamente está al 100%, 99.92% de las mesas informadas según la registraduría. Ya es el avance número 36 y tenemos 10.351.548 votos, corresponde al 43.73%, 9.683.876, que corresponde al 40.91%. Antes de ir a la sede de Iván Cepeda, aquí en el Salón Rojo, voy, Camila, con ustedes, nuestros analistas, para hacer una aproximación ya aquí en la edición central de este triunfo, el hecho político, el triunfo en primera vuelta de Abelardo de la Espriella. Camila. Juan Roberto, María Alejandra, buenas noches, y seguimos aquí con la Paca Zuleta y con Gabriel Cifuentes haciendo ese análisis que finalmente sí tomó por sorpresa a las campañas y al país el hecho de que Iván Cepeda pues perdiera en esta primera vuelta frente a Abelardo de la Espriella, que Abelardo de la Espriella le sacara 3 puntos porcentuales. Casi todas las encuestas decían que Iván Cepeda era el ganador de la primera vuelta. Obviamente que íbamos a tener segunda vuelta, pero que era el ganador de la primera vuelta, salvo una, ¿no? Y yo creo que eso hacía que los colombianos estuviéramos esperando que eso ocurriera. Uno oía al candidato de la Espriella muy seguro, diciendo que no, que él era el puntero, que le iba a ir muy bien, pero pues uno pensaba es parte de la, digamos, de la campaña. Yo creo que el problema más serio que hemos tenido, sin lugar a dudas, es la ley Mordaza. La ley Mordaza, que hace que las entrevistas se tomen, la primera entrevista se hace 15 días antes de la publicación, y 15 días en política para cambiar el interés es un montón de tiempo, y yo creo que lo que nos está mostrando esa ley es que eso no funciona para las encuestas, pero además nos está mostrando que la gente está cambiando su voto muy rápidamente, que la gente sí está, puede ser por temor a la izquierda, o porque Iván Cepeda no es el candidato más carismático, o porque dicen prefiero votar ya por el que va a ir a la segunda vuelta y no darle el voto. Eso hace que el cambio sea muy rápido y que nosotros no seamos capaces de leer eso tan rápidamente. Pero además, Gabriel, no sé si además de la ley Mordaza, que es la ley de las encuestas, hubo mucha gente que tal vez tenía un voto vergonzante y no respondía que iba a votar tal vez por Abelardo de la Espriella, y al final terminó votando por él. Incluso en el centro del país, que es donde realmente ganó, no en la costa Caribe. Muy seguramente, Camila, pero yo sí quiero retomar dos cosas que decían las encuestas y que ya estaban marcando la pauta, sobre todo en una elección, como en cualquier elección donde los electores toman la decisión casi a último momento, casi que el día de las elecciones. Lo primero que mostraban las encuestas era un país profundamente dividido, donde el centro de la discusión iba a estar en un voto castigo al gobierno o un voto de refrendación del gobierno. Y eso se mostró claramente en dos candidatos que suman casi el 85% del total de los votos que se depositaron hoy. Y lo segundo era una tendencia muy clara de Abelardo de la Espriella creciendo en la intención de voto a costas de Paloma Valencia, que quedó prácticamente reducida a su mínima expresión, lo cual explica por qué Abelardo de la Espriella, que en las encuestas antes de la veda estaba sobre el 30%, pudiera dar ese salto. Ese 43% es un voto castigo al gobierno y representa la capacidad de la campaña de Abelardo de drenar los votos que tenía Paloma Valencia. Pues ahí está, Juan Roberto, la sorpresa o no de estos resultados que conocimos hoy, de quienes pasan a segunda vuelta, pero sobre todo quién pasa con mayor votación. Sí, pero mire, hay un elemento de verdad perturbador, y es el que estamos viendo en este momento, 7-9 minutos. Camila, Paca y Gabriel, ya voy con ustedes, porque esto que vamos a leer, María Alejandra, repito, por decirlo menos, es perturbador en una jornada tranquila, donde los observadores internacionales han dicho que la democracia colombiana funcionó, la registraduría dice lo propio, lo mismo la Defensoría del Pueblo. El trino que acaba de publicar el presidente de la República, Gustavo Petro. Dice que como presidente no acepta los resultados del preconteo y habla de la firma privada de los hermanos Bautista. Voy a leer textualmente el inicio de este trino del presidente de la República. Hace un minuto ha puesto en la red social X: el llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios en la última
última semana fueron variados en 3 oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado. Hay 2 censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista. Hace referencia a los dueños de la firma Thomas Gregg, que tiene 800.000 personas adicionales, afirma el presidente. Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados y que sin existencia, hay un error en el Twitter, de sufragantes. Por tanto, conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República. La gran incógnita aquí, María Alejandra y televidentes, y vuelvo con usted, Camila, porque esta opinión es importante de nuestros analistas, es qué va a decir el segundo en la contienda, el candidato apoyado por el presidente, que acaba de decir, si estamos entendiendo, dice que no acepta el resultado del preconteo y dice que solo para él los resultados vinculantes, es decir, los que obligan, son, y los que atenderá y aceptará, son los de las comisiones escrutadoras. Camila, Paca y Gabriel. Pero las comisiones... Sí, que ese es el de los jueces y eso es el que viene más adelante. Es el siguiente proceso a este preconteo que hemos estado hablando durante toda la tarde. Y que toma mucho más tiempo, pues porque tiene la posibilidad de ser demandado, y si terminan demandando cada una de las mesas, tendríamos teniendo Paca y Gabriel, pues resultados dentro de mucho tiempo. Yo creo que estamos viendo al presidente en la misma tónica de siempre atacando la registraduría. Aquí no hay nada nuevo. Él siempre ha atacado la registraduría y atacando el software y atacando el conteo. Lo cierto es que hay testigos electorales del pacto histórico en cada una de las mesas del país tomándole foto al E14 y que pueden hacer el conteo. Obviamente, aquí estamos hablando de un preconteo y después viene todo el proceso que explicó al comienzo de la tarde Gabriel. Pero lo cierto es que en Colombia nunca hemos tenido unas diferencias grandes entre el preconteo y los resultados definitivos. Y mirando las elecciones a Congreso, que eso es lo que han dicho desde la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, la diferencia entre el preconteo y el escrutinio ha sido mínima, de menos del 1%. Del 0,02%, Camila. Pero además, esto se puede analizar bajo 2 aspectos. Desde un punto de vista jurídico, el resultado oficial es el que resulte del escrutinio, que es la fase posterior al preconteo, a cargo de jueces y notarios, donde se pueden revisar inconsistencias a partir de lo que salga de la revisión de los testigos electorales, que los ponen los mismos partidos y que hoy hay más de 360.000 en todo el país. Pero desde un punto de vista político es preocupante que el presidente ponga en duda un sistema electoral que ha sido reconocido por instancias internacionales y por auditorías internacionales como un sistema sólido, porque se basa en la verificación de los votos a partir de más de 850.000 jurados, que son personas como usted y como yo. Y que esto es una antesala a lo que podría pasar en segunda vuelta. Y se acuerdan que cuando empezamos a hablar de la transparencia del sistema y de la eficiencia del sistema, yo les preguntaba, ¿qué tanto aguantará esa transparencia del sistema si tenemos una segunda vuelta muy apretada? Yo creo que la lógica que yo veo del presidente es la de un perdedor que no quiere aceptar el resultado. Y yo creo que pues es como la gente cuando pelea con las encuestas. Sí, es una foto de un momento, si estoy gordo o estoy flaco, de malas. Esa es la foto que me tomaron en ese momento. Aquí pasa un poco lo mismo. Yo creo que es parte de la forma y del talante del presidente, pero lo cierto es que el resultado es el resultado que ya, pues que tenemos un preconteo y que ya nos dirán las autoridades cuál es. Pero adicionalmente tenemos que oír al candidato. El candidato es un poco más tranquilo, más institucionalista, por decirlo de alguna manera. Pero el candidato Juan Roberto ha estado durante toda la campaña, muchos de sus críticos lo han dicho, detrás del propio presidente Gustavo Petro. Sí, pero habrá que ver qué tan detrás va a estar después de ese pronunciamiento. Estoy de acuerdo con Paca. Y aquí el tema es que cuando decíamos y lo calificamos de perturbador, es que es el presidente de la República.
Hay una sentencia de la Corte Constitucional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde le recuerda al presidente Gustavo Petro que sus palabras tienen mucho efecto en la institucionalidad y que por tanto no es un ciudadano cualquiera el que puede hablar en este caso de un tema tan delicado como el fraude. Por supuesto que el sistema permite lo que el presidente está sugiriendo y es que hay que esperar la impugnación. Él habla ya de una impugnación en algunas mesas y muy seguramente ese proceso se dará. Hay que recordar que en las elecciones de marzo, como lo dijimos anteriormente, solo hubo un 1 punto algo, recuérdeme el porcentaje de diferencia entre el escrutinio y el preconteo. Sí. Es decir, casi el mismo... Ni siquiera el 2%. El 0,2% es la diferencia entre el preconteo y el escrutinio, por lo tanto, habría que confiar en el resultado justamente de estas elecciones. Ahora bien, Juan Roberto, también hay un tema que me hace pensar la demora de Iván Cepeda. Ustedes decían, hay que esperar a ver si el candidato se pronuncia en uno u otro sentido. Y si refrenda lo que dice el presidente. Exactamente, de no pero se está demorando Iván Cepeda en dar su discurso y por tanto quizá esta presión del presidente Gustavo Petro pueda estar generando una discusión interna en el pacto histórico para saber cómo se pronuncian frente a una posibilidad como la que está mencionando el presidente, de no aceptar ese resultado y esperar la impugnación en el escrutinio.